Muy bien, muchas gracias. Y antes de continuar con nuestro estudio en las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz, vamos a acercarnos a Dios en oración. Padre misericordioso, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos acercamos a ti nuevamente con corazones agradecidos por el privilegio de conocer al Salvador en forma personal y práctica. También te agradecemos, Dios, por poder estudiar tu santa palabra, la Biblia, y por la asistencia del Espíritu Santo, nuestro gran Maestro. Te rogamos que ministres a todos los que están escuchando en este momento, Padre, y hoy pensamos de manera especial en los ancianos y aquellos que están deprimidos, aquellas queridas personas que nos han escrito que tienen 70, 80 o aún 90 años, y qué bendición son sus corazones para este programa. Dios, fortaléceles en una manera muy especial en este día. Provee para sus necesidades espirituales, emocionales y físicas. También te rogamos por tus queridos hijos. Muchos de ellos están solos y necesitan la fortaleza de las Escrituras y del Espíritu Santo, y queremos llevar sus cargas y sus pruebas. También oramos por las familias, por los jóvenes y por los niños que escuchan este programa. Que este sea un buen día para todos nuestros oyentes. Oramos especialmente por los que están en prisión también y que desde allí nos escuchan tu palabra, Dios. Padre, fortaléceles hoy, que lleguen a conocer a Cristo como Salvador personal, aquellos que aún no lo tienen, y que todos nosotros podamos estar orando por ellos. Escúchanos, Dios, porque oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el programa anterior habíamos comenzado a analizar la necesidad de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Dijimos que esto era muy importante para luego poder comenzar de lleno con el estudio de las 7 últimas expresiones que el Señor pronunció en la cruz, estando crucificado. Ahora, ¿por qué era tan importante o imperativo que Cristo muriera en la cruz? Bueno, en el programa anterior dijimos que era necesario que el Señor Jesucristo muriera para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Pero también era necesario que Cristo muriera porque el pecador necesitaba paz con Dios. La ausencia de paz entre Dios y el pecador es el resultado del pecado no perdonado. No puede haber paz a menos que el pecado sea perdonado. El perdón es un requisito necesario para que exista la paz entre Dios y el hombre. La enemistad que existe entre Dios y el hombre surge de la mente carnal del hombre. Romanos 8:7, Pablo dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La causa de esto es el pecado que crea desarmonía con Dios, y si el pecado no ha sido perdonado, continúa la alienación que existe entre Dios y el hombre. El más grande descubrimiento que puede hacer el pecador es que si quiere tener la paz perfecta, debe encontrar la manera de estar en armonía con Dios. Ahora bien, amigos queridos, por favor saquen de su mente cualquier idea que puedan tener o que ya puedan tener de que por nuestro propio esfuerzo podemos hacer la paz con Dios. Debemos regresar a la palabra de Dios. Estudie cuidadosamente las siguientes palabras escritas en Colosenses 1, 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Comprende eso? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La plenitud divina, la totalidad de la deidad, estaba en Dios hombre, Jesucristo, para que Él pudiera hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El alma que confía en la muerte de Cristo para su propio perdón, tendrá paz con Dios. Algunos años atrás escuché el sermón de un evangelista quien concluyó el mensaje invitando a los inconversos sobre esta base. Él dijo, si alguno de ustedes, de los que están aquí en esta noche, no son salvos, hagan la paz con Dios. Ahora, amigos míos, me sonó a imposible. Es imposible que un pecador haga la paz con Dios.
usted no sabría cómo hacer la paz con Dios, y yo tampoco. Pero es Dios quien hace la paz con nosotros. Escuche Colosenses 1:20, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Era necesario que Cristo muriera, no solo por la paz del pecador, sino también por la pureza del pecador. La ausencia de pureza en el pecador es el resultado del pecado no perdonado y de su alejamiento de Dios. Bueno, de esta manera he tratado de mostrar que la muerte del Señor Jesús fue la muerte del Dios hombre en la cruz, y que Cristo efectuó el perdón y la paz para los pecadores, no por lo que Él dijo en un sermón, sino por su sacrificio sustitutorio en la cruz. No por ninguna enseñanza pública, sino por su muerte vicaria en nuestro lugar. Pero, amigos, el simple perdón y la paz nos dejarían incompletos. Ojo, al decir esto no trato de subestimar el perdón que Dios hizo posible. Simplemente quiero agregar que la muerte de Cristo llega más profundo, va más allá del perdón y la paz. Provee para el pecador que cree una conciencia interior, un claro darse cuenta de que él ya no es más una ofensa para Dios, y eso es maravilloso. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El pecador que cree y recibe el perdón y la paz, también recibe una conciencia limpia, algo que no poseía antes de ser salvo. Aquel que no es salvo tiene una conciencia aguda respecto a lo impuro más que de lo puro, mientras que aquel que es salvo tiene una conciencia más perspicaz respecto a lo puro más que de lo impuro. En vez de una conciencia contaminada, el Hijo de Dios ahora conoce la diferencia entre la conciencia manchada y aquella que fue limpiada, y sus deseos son hacia aquel que lo liberó. ¿Qué produjo el cambio? Bueno, ciertamente no fue la ley, sino el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, era necesario que el Señor Jesucristo muriera para que obtengamos perdón y paz, pero también pureza. Además fue necesario que Cristo muriera para que el pecador tuviera poder. El cristiano tiene perdón, tiene paz, tiene pureza, pero no es inmune a las tentaciones en el pensamiento, en el hablar y en sus hechos. Para vivir victoriosamente sobre el pecado, necesitamos poder. Ser cristiano no nos exime de la posibilidad de pecar. Ahora, las enseñanzas de Cristo respecto a lo correcto y a lo incorrecto son muy finas, muy firmes también. Pero sus enseñanzas no nos capacitan a ninguno de nosotros para triunfar sobre el poder del pecado. Y si yo soy honesto, voy a admitir eso. Recordemos que el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:18 al 21, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como usted verá, nosotros estamos constantemente en un conflicto, y a veces inclinados al mal. Y esto a pesar del hecho de que los dichos de Cristo están todavía en nosotros. Estudiamos sus preceptos, pero estos no nos proveen el necesario poder para obedecerlos. Sus dichos no nos dan el poder para vencer el mal, sino que lo lograremos por medio de su muerte y la obra del Espíritu Santo. Leo en el texto allí en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, mis amigos, la muerte de Cristo nos da poder. Vamos a analizar un poco el tiempo gramatical del verbo. Algunos lo traducen como se salvan y otros como siendo salvos. Ahora, es verdad que nosotros los cristianos hemos sido salvos del castigo del pecado.
Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Y también estamos seguros de que seremos salvos en el futuro, es decir, seremos salvos de la posibilidad incluso de pecar. El primero está en pasado, es decir, fuimos salvos del castigo del pecado. Y el segundo texto está en el futuro, seremos salvos de la posibilidad incluso de pecar. Pero de lo que quiero hablar ahora es respecto al poder sobre el pecado al presente, la victoria para no cometer pecado, el poder que necesitamos para eso. Hemos sido salvos del castigo del pecado, seremos salvos de la posibilidad de pecar, pero esta es una buena noticia, mi amigo, podemos ser salvos ahora de la práctica del pecado. Necesitamos ese poder. Nuestro versículo allí en 1 Corintios 1:18 nos dice que si somos salvos, es la palabra de la cruz la que tiene el poder de Dios para esta salvación. Verá, la salvación en la Biblia está establecida en 3 tiempos, 3 pasos, 3 etapas, y estos 3 tiempos de la salvación están relacionados con los 3 tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. La palabra eterna de la cruz capacita al pecador para encontrar la salvación del castigo del pecado, y esa misma palabra eterna proveerá poder para vivir poderosamente sobre el pecado. Observe esto, no es la predicación de la cruz, sino la palabra, el verbo que se hizo carne, en quien habita toda la plenitud de la deidad y que murió en la cruz y luego resucitó. Ahora, no es mi propósito en esta serie de estudios simplemente examinar las palabras que un hombre pronunció cuando estaba muriendo en una cruz, sino las palabras de la palabra, del verbo, él mismo. Cuando llegamos al final de nuestros propios recursos, nos damos cuenta de que no podemos sin Cristo, y es entonces que Él obra con su poder en nosotros y por medio de nosotros. Créanme cuando les digo que Cristo es suficiente para todo lo que usted y yo necesitaremos en esta vida, y eso incluye el poder necesario para una vida victoriosa sobre el pecado. Finalmente quiero decirles que Cristo fue necesario que muriera por la esperanza del pecador. Escuchen lo que dice 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, déjeme decirle que no hay una esperanza brillante en una religión cuyo fundador todavía permanezca muerto. Los discípulos en el camino a Emaús testificaban de eso. Luego de la crucifixión de nuestro Señor, ellos siguieron su camino con tristeza, con desesperanza. En Lucas 24:17 leemos que ellos estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Bueno, la respuesta es clara en el versículo 21. Ellos dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. La esperanza que una vez tuvieron ya no estaba más en ellos, y todo por sus propios corazones necios e incrédulos. Bueno, en realidad ellos sabían mejor de lo que creían. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, 1-4, «Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis». Y dice después, «Fue sepultado, resucitó al 3er día conforme a las Escrituras». Mis amigos, nuestra esperanza futura está en nuestro Señor resucitado. Pero vemos que era necesario que Él muriera primero, antes de que Él pudiera resucitar de los muertos, lógicamente. Romanos 4:25 dice, «Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». En 1 de Pedro 1:3 leemos, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». ¿Lo entiende? Ese es el valor inmenso de la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, ahora, hecha esta introducción acerca de quién es el Señor y entendiendo el valor de su muerte en la cruz, vamos a comenzar el estudio propiamente dicho de las 7 palabras de Cristo en la cruz.
La primera expresión que Cristo dijo estando crucificado la tenemos en Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras nos acercamos al Salvador moribundo allí crucificado, captamos un poco de la gran carga que tenía en su corazón. No había resentimiento en estas palabras. Él podría haber pronunciado maldiciones sobre aquellos que le infligían sufrimientos. En sus palabras no había autocompasión ni egoísmo. Él podría haber reclamado a sus crucificadores o torturadores clemencia y consideración. Y déjeme decirle que será de provecho para nosotros si nos movemos lentamente a través de estos estudios sobre las palabras que Cristo pronunció en la cruz, escuchando con atención cada palabra para no perder su significado completo. Observe por favor en el versículo que acabamos de mencionar la primera palabra, la palabra Padre, porque ella nos muestra algo. A pesar de todo lo que él había pasado, y que estaba pasando incluso en ese mismo momento, él no perdió la conciencia de su condición de hijo. El Padre y él todavía tenían una bendita comunión. Bajo una pesada carga, cuando lo justo está siendo suprimido y lo injusto parece salir triunfante y prevalecer, la fe, mi amigo, es tentada a dudar de que Dios está todavía tratando con nosotros como Padre. Más bien a veces sentimos que Él nos está tratando como un juez. A pesar de toda situación, el Señor Jesús no dejó de beneficiarse de la bendita relación que existía entre Él mismo y su Padre. Es significativo que su ministerio público comenzó orando al Padre, allá en Lucas 3:21, y finalizando allí en el momento de la cruz, vemos concluyendo su ministerio con oración. Fíjese, mi amigo, qué manera de comenzar y qué manera de terminar, en comunión bendita con el Padre Celestial, confiando en Él. Durante la breve estadía de nuestro Señor en la tierra, Él a veces pasaba toda una noche en oración. Y en este momento, al final, en medio de su tristeza más profunda en la cruz, entró nuevamente a la cámara de oración. Y bendición de bendiciones, se nos permite escuchar lo que Él le dijo al Padre. Mis amigos, yo no puedo pensar en ninguna relación sobre la tierra más satisfactoria que la relación entre el Hijo y el Padre, teniendo cada uno confianza en el otro. Oh, queridos hijos de Dios, ni por un momento nos consideremos a nosotros mismos como inútiles. Si no podemos asistir a reuniones, repartir folletos, enseñar en la escuela bíblica dominical, si no podemos cantar, si no podemos tocar un instrumento musical, no podemos predicar o escribir un libro, mis amigos, mis hermanos, podemos orar mientras tengamos conciencia. Y le pido a todos los que escuchan este programa, si usted es un hijo de Dios, por favor, ¿pondría este programa y mi nombre en la lista de oración? Estoy felizmente sorprendido y algunas veces, debo confesarle, muy gozoso por el número de inconversos que escuchan este programa. Creo que hay una necesidad más profunda en el corazón de las personas por la palabra de Dios, no por la simple predicación, no por la exposición desde un púlpito o desde un micrófono, no por gritar o llorar, no por pedir dinero, sino por la simple y sencilla enseñanza, la exposición de la palabra de Dios. Por favor, entonces, ore por este ministerio. La oración eficaz del justo puede mucho, y lo podemos hacer hasta el último momento de nuestras vidas. Piense en el querido Señor Jesús en estos momentos de la muerte en la cruz, cuando Él ya era incapaz de moverse físicamente. Levantó su corazón y su voz en oración a su Padre a favor de otros. Mis amigos, es un gran ejemplo, y qué privilegio es orar, aún en tiempos de enfermedad y de vejez. En su oración el Señor Jesús dijo: Padre, no saben lo que hacen. Personalmente creo que se refiere a los soldados romanos que le crucificaban. Ahora, esto me dice que ellos ignoraban algo. ¿Qué ignoraban? Ciertamente creo que no eran ignorantes del hecho de que estaban crucificando a un hombre inocente, porque en Lucas 23, 14 y 15,
leemos, habiéndolo interrogado, dice Pilato, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Cuando los judíos descubrieron que Pilato, siguiendo su costumbre de soltar un prisionero en la Pascua, estaba planeando dejar libre a Jesús, le demandaron que soltara a Barrabás. La multitud en realidad sabía que Cristo no había hecho nada digno de muerte. Ellos no ignoraban el hecho de que estaban enviando a la muerte a un hombre inocente. Todo el juicio del Señor Jesús en realidad fue una gran injusticia. Ahora, ¿de qué ellos entonces eran ignorantes? Jesús oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que no sabían? Ellos no sabían que estaban crucificando al Señor de la gloria. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2:8, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y luego de la crucifixión, Pedro dijo en Hechos 3:17, ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por todos sus pecados en contra de la luz había una ceguera verdadera con respecto a la verdadera persona y propósito de Jesucristo. Pero tanto Pedro como Pablo reconocieron cierta ceguera en los enemigos de Cristo. Y eso debido a que Cristo era tan diferente al Mesías que ellos esperaban. La gente no era consciente de la terrible criminalidad de su conducta. Déjeme decirle que la ignorancia más abismal en el mundo hoy es la ignorancia de los hombres sabios y mundanos con respecto a las cosas espirituales. ¿Y cuán ignorante es la gente hoy con respecto a las cosas espirituales? Los sabios hombres mundanos son tan ignorantes de las cosas espirituales simplemente debido a que ellos descuidan la Biblia. Cada día el hombre descubre algo nuevo de la creación de Dios, pero al mismo tiempo conoce tan poco respecto a Dios. Y aún hoy podemos ver la ceguera del pecado. Piensen en los judíos incrédulos. Leemos en 2 Corintios 3:14, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En estos días, cuando el conocimiento crece, y en verdad ha aumentado muchísimo, uno solo tiene que observar los grandes avances en cualquier campo de la ciencia para darse cuenta que lo espiritual, lo interior, no ha crecido en la misma proporción que lo externo. Algunos de los grandes secretos científicos descansan en las mentes de inconversos. Y a pesar de todos estos descubrimientos científicos, muchos de estos hombres permanecen espiritualmente ciegos. Pero esto no sucede con todos los intelectuales. Conozco hombres de brillante carrera y prodigios intelectuales que llegan a leer la Biblia cuidadosamente para probar todo lo falso y asimilar todo lo verdadero. Los grados de la ceguera de esos hombres desaparecieron porque vieron su vergüenza y aceptaron a Cristo como Salvador personal, ni más ni menos. El famoso escritor ruso Tolstoy dijo, por 35 años en mi vida fui un hombre que no creía en nada. Hace 5 años que creo en las doctrinas de Jesús y toda mi vida tuvo una repentina transformación. Y bien amigos, ¿qué con respecto a ustedes? ¿Qué con respecto a usted, mi estimado oyente? ¿Ha conocido usted al Señor Jesucristo como su Salvador personal? El gran Dios y Señor, el gran Dios hombre, murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él sabe comprender nuestra falta de información y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando ya estamos informados somos responsables de lo que hemos oído. ¿Ha conocido usted al Señor Jesús como Salvador personal?
Quizás usted sea educado e inteligente, quizás un abogado, un profesional, un doctor o un trabajador social, maestro o profesor, pero sin el Señor Jesucristo, usted está ciego y perdido sin Dios. Mi amigo, Dios quiere perdonar sus pecados, y la base y fuente de su perdón es la sangre derramada de Cristo en el sacrificio de la cruz. Es mi deseo y oración que sus ojos, corazón y mente se abran para recibir a Cristo como su Salvador personal. Si usted no es creyente, confíe en el Señor Jesucristo y Dios dice que Él le salvará, Él le otorgará perdón de pecados y vida eterna. Y mis amigos, si alguno de ustedes necesita asesoramiento o ayuda para dar ese paso de fe, para recibir a Cristo como Salvador, no dude en consultar en la consejería de esta radio bíblica. Y para ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo, unámonos dando gracias a Dios por su perdón y su amor. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Que Dios les bendiga y que tengan un gran día.